números nuevos de posiblemente la colección más estable, junto con la Biblioteca Básica Canaria. Posiblemente está más estable que la Básica Canaria, de esta comunidad. Posiblemente llegar a un número 82 sería casi un imposible en cualquier otra circunstancia. ¿Qué ha ocurrido con esta colección para que pueda haber vivido durante tanto tiempo y que haya sufrido tan pocos cambios? O quizás a los que la hemos seguido muy de cerca. Yo la empecé a seguir cuando estudiaba, cuando empezaba a estudiar, y ya estaba Carlos por allí, por cierto. No, permíteme, pero el primer número lo recuerdo de haberlo comprado justo yo creo que estaba en primero de carrera por lo menos. A lo mejor era algún año más. Pero bueno, es decir, hemos pasado prácticamente toda la vida acompañados de nuevas ediciones de una colección como esta, que nos da alegrías. A veces incluso nos ha descubierto creadores con una enjundia y una capacidad mucho más allá de la que pensábamos. Abrirnos hacia los antecedentes del siglo XX, que llegó a costar en algún momento, porque posiblemente cada década ha tenido un modo y una manera de llevar o seleccionar estos creadores. Digamos que a lo largo del tiempo hemos ido suavizando esa idea excesivamente contemporánea de la colección, y hemos querido volver la mirada hacia atrás y recuperar nombres como son en el caso de hoy con Suárez León, y con Mott, que estaría más en la línea de posiblemente de los años 90. Mott ha tardado mucho tiempo posiblemente en entrar. También es verdad que es una colección que ha ido caminando con los tiempos, con la gestión cultural de las artes visuales en Canarias, según iba desarrollándose posiblemente las investigaciones alrededor de un autor o varios autores, según íbamos pudiendo ver exposiciones mejor o peor montadas, en las que podíamos recuperar piezas que podían darnos la visión exacta de cada uno de esos creadores. Es decir, al fin y al cabo es una colección que ha ido viviendo a lo largo de todos estos años de una manera como si fuera un ser vivo. Buenas noches, compañeros. Como si fuera un ser vivo que ha ido evolucionando de forma natural, incluso evolucionando como han ido evolucionando la historiografía, la forma de tratar este tipo de trabajos y la forma de llevarlos a cabo. Sin más, Carlos Díaz Bertrana, nuestro actual director de la colección durante mucho tiempo. Carlos, ¿no? Sí. Casi. Como director, creo que yo ahora 6 o 7 años. Yo creé la colección también cuando tú eras un pipiolo, por lo que parece. Porque, no sé si está así. Porque los primeros ejemplares salieron en 1991, con lo cual la colección tiene ya, como la edad de Cristo, 33 años. Lo cual sí, me acuerdo que los primeros números, que fue un número doble de Jorge Orama y Luján Pérez. En aquella época tiramos 5.000 ejemplares, lo cual no sé, ahora actualmente tiramos 600. Y se vendían a 500 pesetas, también porque siempre se mantienen cosas que pusimos en la época, y no han cambiado en absoluto, que es que sean obras de primera calidad, que den una visión global de la trayectoria de los principales artistas de Canarias, y que fueran a un precio muy asequible, y la calidad fotográfica que fuera siempre la mejor de la posible. Es decir, ha ido evolucionando porque la tecnología es mucho mejor que antes. El criterio siempre fue mezclar también distintas generaciones, no hacer un criterio cronológico, sino me pareció a mí, que desde el principio, que era mucho más dinámico, pues mezclar a lo mejor artistas del 19 con uno de finales del siglo, siempre mantener, sobre todo en esta segunda etapa, que los artistas tuvieran por lo menos 55 años, 50, para que sea una trayectoria. Al principio quizás nos apresuramos mucho, entonces hubo artistas como Caso Leopoldo, Fernando, Gonzalo, que con menos de 40 años ya tenía hecho el libro. Con el tiempo, pues les vino muy bien en aquella época, pero con el tiempo fue un error, por decirlo de algún modo, porque
Esos libros ahora ya no reflejan la trayectoria de un artista, sino de una parte. En esta ocasión tenemos el de Francisco Suárez León, quizás un artista menos conocido de lo que debiera. Creo, en mi opinión, que es la figura principal del realismo social en Canarias, sobre todo en las Canarias orientales. Tienes un artista que también trabaja el paisaje, todo eso, la parte técnica se los comentará más el autor. El paisaje, sobre todo después de que conoce a Meifrén, cuando está por aquí, la etapa postimpresionista viene de ahí. Después también se formó con Nicolas Massieu, que es la parte de los empastes que maneja, pero sobre todo, en mi opinión, y por lo que lo metí en la colección, es por su trabajo, su capacidad como retratista, y en particular de personajes un poco marginales, aunque a veces los que posaban eran familiares, pero parecen mendigos, de ese tipo, y con una capacidad técnica fantástica. Y ese movimiento, el realismo, un movimiento que a mí no me gusta nada, pero ya son mis gustos personales que no entran dentro de la colección, pero me parece un gran artista, y el trabajo que ha hecho Jonathan es formidable. El otro libro es el de Maud Bonnot, por fin Bonnot, porque durante muchos años fue o Maud Domínguez o Maud Westerdal, ya que estuvo casado con dos de las principales figuras, sin duda, del arte en Canarias, tanto Oscar Domínguez, cuando vivió en París, y después cuando ella se casó con uno de los mejores amigos de Domínguez, con Eduardo Westerdal. Mientras vivía, Maud estaría atacada de un ataque de risa si supiera que yo la metí en la colección esta, y que las principales artistas de Canarias, Maud nunca le dio demasiada, no importancia, sino con las ínfulas que tenían los artistas de los machotes de la época, que eran muy echados para adelante. Maud era una persona que hacía cosas. No sé, dentro de la vindicación que ha habido en las últimas décadas, más que años, por un lado de revisar el trabajo de las mujeres, y también cierto tipo de artes que se consideraban menores, como era lo relacionado con los telares, o en este caso con los esmaltes, que es lo que trabajamos, pues en esa revisión pues nos pareció oportuno meter a Maud. En ese caso también se habían hecho dos trabajos muy buenos recientes, uno de la profesora Ángeles Alemán, poco novelada, La vida de Maud, que la verdad que es una vida casi a novela, entre otras cosas ya con 20 años gestionaba o cuidaba la colección de André Breton, amiga de Picasso, amiga de Man Ray. Ella cuando llega aquí ya llega con una gran trayectoria. Y Pilar había hecho la gran exposición de Maud que hizo en el TEA. Y entonces, claro, ya se empezó a hervir un poco toda la memoria de Maud, y le encargué a Pilar este libro, que también, con el rigor habitual de ella, pues creo que lo van a disfrutar. Y sin más, los dejo que hablar con Jonathan, y después la profesora. Nosotros nos vamos con el público. Hola, buenas noches a todos y a todas. Antes, damas y caballeros, todavía hoy espero. No se ríen. Bueno, para ser bien nacidos y ser agradecidos, agradecimientos primero, porque no me voy a poner a hablar del libro así como si fuera un hongo venido de Marte. Todo tiene un contexto, una historia y un lugar. En primer lugar, mi gratitud a Carlos Díaz Bertrana por el encargo de este libro, el número 81 de la BAC, que no es el primer encargo que me hacen. El primero fue en la primera época de esta colección, cuando estaba Fernando Castro y estaba destinado a la vida y la obra de Alfredo de Torres Edwards, pero por circunstancias distintas y bueno, complejas, nunca se realizó. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. He llegado al final con el 81, porque hay que decir que como la primera parte de la colección hasta el 50 y poco tardó como 100 años, y esto ha tardado como 6 y medio, y ya vamos casi al 100, ¿no? O sea que le han metido el turbo, ha crecido, hay muchas más mujeres, que antes hubo poquísimas, entonces la BAC está en un periodo totalmente distinto. En segundo lugar, a Horacio Umpierre, nuestro viceconsejero de Cultura, que igual que Carlos son personas con quienes he trabajado, bueno, durante luengos años, ¿no? Desde el siglo XX, que se dice pronto. Los dos son corredores de fondo, resilientes, resistentes, y representan, yo creo que, grandes valores para nuestra gestión cultural, y en distintos campos y en distintas islas iban a dejar un legado. Y finalmente, agradecerle a Alejandro Vitauet, director de este Centro de Arte de la Regenta,
del Puerto de la Luz, ¿no? Es que el nombre es muy complicado, el de la regenta nunca me lo he aprendido, por la organización y la logística de este acto y por estar dedicado tan constante y fielmente a las artes plásticas emergentes y a los artistas nuevos. Que yo soy más del pasado, más carca que moderno, pero bueno, reconozco que el arte tiene una dinámica contemporánea que quizás es lo que debe recibir nuestra primera atención. También me alegra mucho, he puesto el reloj porque ya me han dicho no hables más de 20 minutos, pero bueno, he puesto el reloj para no pasarme. Me alegra mucho compartir esta noche mesa, que no mantel, porque ya no hay cócteles, esa época espléndida ya pasó, con Pilar Carreño, que presenta el número sucesivo al mío, el número 82, y que es una monografía dedicada a Maud Bonneau. Maud Bonneau, bueno, como ha dicho Carlos, es un eslabón importante del surrealismo, del postsurrealismo internacional, que del ámbito, digamos, del círculo más íntimo de André Breton, que llega a Gran Canaria después de la primera exposición internacional y que se convierte ya es la esposa de Óscar Domínguez, que es uno de los grandes nombres del surrealismo. Y en segundas nupcias, ya divorciada del Minotauro, se casa con Eduardo Westerdahl, y bueno, por eso Maud Westerdahl, Maud Dominga, pero ella era Maud Bonneau, una niña bien de Limoges, y Limoges, Francia, y eso es muy importante porque es la patria del esmalte, y Maud Bonneau yo creo que va a ser una de las principales artistas del esmalte del siglo XX, que para beneficio de nuestra cultura y nuestro internacionalismo, su obra está afortunadamente en centros como el TEA y otras colecciones públicas. Entonces, bueno, son dos artistas totalmente, diametralmente opuestos que nada tienen que ver, porque la colección es así. Primero Luján, después Leopoldo Emperador, no, había dos horas. Pero bueno, es una... Fernando me decía, tú eres inglés y cuadriculado porque esto es una colección de monografías, y por supuesto las colecciones de monografías son distintas y tienen otras dinámicas, y bueno, sin lugar a dudas, la BAC es la empresa editorial de artes visuales públicas más importante de Canarias. Bien, este libro, Francisco Suárez León, para mí representa pues 30 años de dedicación a un artista que, siendo parcialmente conocido, como dijo Carlos, no tenía el lugar necesario que le corresponde en la historia cultural y artística de Canarias. Hace 20 años, ¿sí? En el 2004, se realicé, por supuesto, en la Casa de Colón, con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria, en concreto Elena Acosta, ahora felizmente jubilada, la primera monografía y la primera exposición de Suárez León con unos 40 y tantos cuadros. Esto fue posible gracias a la ayuda y a la mediación de Toni Suárez. Sí, Toni Suárez, el de SOCAEM, porque esto primero fue SOCAEM, después Canarias Cultura en Red, y ahora es un instituto de desarrollo cultural que parece una cosa cubana, pero ha ido cambiando sucesivamente de denominación. Pero fue Toni Suárez, nieto del pintor, que gracias a él pude entrar en el mundo siempre difícil de las familias que han conservado la obra de sus parientes. Algo en Canarias que a la vez preserva el arte, pero dificulta su investigación y su acceso. Vean. Y finalmente este libro, con sus excelentes calidades técnicas, debo agradecer últimamente, a la fotografía que realizó Fernando Cova, no solo la fotografía que recuperó a partir de clichés originales,
sino toda la que hizo nueva, ¿no? Con una gran profesionalidad y dedicación. Y finalmente a la diseñadora del libro, a Claudia Gaviño Mariz, hija de nuestro añorado y querido Carlos Gaviño, que me estará observando y escuchando desde el otro lado, no sé si del Atlántico o si de más allá. Bien. Francisco Suárez León. Yo supe de él gracias a Hilda Mauricio y Alfredo Herrera Piqué, porque en los finales en principios de los 90, se organizó una exposición en el SICA, en la sala de la Caja de Ahorros, cuando había Caja de Ahorros, antes de que se desapareciera, y ahora pues es simplemente la sala de un Montepío, que aprovechando la exposición dedicada a Cirilo Suárez Moreno, hijo de Francisco Suárez León, aprovecharon para entremeter una serie de cuadros del pintor. Se publicó ese año, la Caja publicó y dedicó su calendario a Cirilo Suárez Moreno, pero incluyó obras de Suárez León. Me impresionó inmediatamente, me impresionaron dos cosas. Primero, la calidad, la maestría de su pincel, siendo un pintor que en realidad creo que si hizo algún viaje a Madrid, no lo sabemos, pero que se desarrolló su técnica y su visión pictórica exclusivamente en una isla. Y luego que era un pintor que, bueno, hizo retratos profesionales a su familia, pero que sobre todo, y a fondo perdido, retrató a los desheredados de la tierra, a los más pobres, a los más humildes. Yo no sé si marginales, pero ciertamente aquellas personas que no entran en el imaginario pictórico ni en los lienzos, sino como extras, los extras de una película, ¿no? Esos personajes de los grandes frescos de José Aguiar, donde están todos contentos con la cosecha, pero en realidad no, porque su vida es muy dura. Francisco Suárez León es parte de una tríada, ¿no? De tres hermanos singulares, hijos de un ebanista de Ginamar y de una señora agricultora, que con grandes sacrificios y esfuerzos meten a sus tres hijos en el colegio de San Agustín. Y Francisco Suárez León es hermano de José Suárez León, el maestro de la isleta, la primera persona que desinteresadamente se dedicó a la enseñanza primaria en la isleta, y luego también de Sebastián Suárez León, cofundador de los 12, dramaturgo, actor, y todos ellos republicanos, claro. Digo claro porque si no, no entenderíamos la sensibilidad que hay y que se trasluce en sus cuadros y la fidelidad para con el realismo y el naturalismo, que también compartió con el más laureado pintor del siglo XIX canario, Manuel González Méndez. Y curiosamente, un retrato que pensábamos que era un autorretrato de Suárez León, al limpiarse en el taller del Cabildo, apareció la firma de Manuel González Méndez. O sea, se conocieron y ahí hubo, como en los años que Méndez estuvo aquí a principios del siglo XX para pintar esos techos espantosos, del gabinete literario, si hay alguien aquí de la directiva, porque luego Méndez era un pintor de grandísimo talento. Entonces, como decía otro ilustre gran canario, Suárez León se dedicó al pueblo, ¿no? A esa cantera donde se renuevan las fuerzas sociales y a esos personajes que ustedes verán aparecen sin ningún tipo de amabilidad, ni afeites, ni afectaciones, sino tales como son, ¿no? Con esa mirada un poco perdida en un punto de su vida que nunca fue fácil. Sobre el pintor sabemos poco. Yo llevo 30 años mirando periódicos, cruzando referencias, y al final verán que su cronología son 2 o 3 páginas.
Es un poco como Johannes Vermeer, ¿no?, que pintó 29 cuadros y medio y que de él sabemos poquísimo. No por ello debemos de excluirlo de aquella mentalidad que tanto, digamos, que funciona con tantos datos y con tanta abundancia de referencias. Él nace en 1865, como les dije, y durante unos 30 años se forma. Ahora veremos, haré un breve repaso por su formación. Y después pinta entre 1900 y quizás 1915. Y después su obra, él prácticamente, salvo retratos, apuntes y dibujos, ilustra libros de su hermano, el dramaturgo, deja de pintar y se dedica a la enseñanza. Su taller lo va a heredar su hijo, Cirilo Suárez Moreno, que va, y esto está documentado, a ser el profesor de muchos y importantes artistas de la década de 1920 y 30. Recibe sus primeras enseñanzas y aquí vemos uno de los cuadros que data de su aprendizaje, concretamente una visión de una de las torres de la Catedral de Santa Ana de las Palmas, ¿no? Todavía muy influido por el arte y el realismo españolista de su maestro Nicolás Massieu y Falcón, entonces profesor de dibujo en el Colegio de San Agustín, donde también aprendió a dibujar don Benito Pérez Galdós, que tenía una gran mano para el dibujo. Vemos que, bueno, esta obra es incipiente, pero él quizás tiene unos 18, 19 años, ya está el pintor hecho y derecho, ya su dominio del color, del espacio, de la degradación tonal y de la perspectiva, por supuesto hay algunos errores, es bastante avanzada. Nicolás Massieu y Matos se fija en él y lo capta para su otro espacio didáctico, que es la Academia de Dibujo de la Real Sociedad de Amigos del País, donde Suárez León va a continuar sus clases y va a empezar a copiar el maestro, porque la función de la copia pues, era el proceso clásico insustituible de cómo yo me convertía en un gran pintor, ¿no? Y yo creo que todavía, ¿no?, que los pintores contemporáneos, yo no digo que copien, pero sí interiorizan y hacen versiones de muchos pintores modernos que les interesa. Aquí ya vemos que el dominio del realismo, ese realismo pictórico español de Martín Rico, de toda esa escuela, ya está muy logrado, está muy fijado, y Suárez León quizás se hubiese quedado en este tipo de imagen y en esta clase de estampa de la realidad, ¿no? Muy detallada, muy precisa, no se ve muy bien. Esto se puede agrandar. A ver, lo agrando. ¡Ah! No, me sale una señora desnuda. Ya. No, lo que quieres es ampliarla, ¿no? Ampliarla, sí, por favor. Sí. ¿Es esta? A ver. La anterior. No, esta. Sí, ampliarla. Creo que con 2 dedos haciendo así. Ah, ok, muy bien. Es que yo no me manejo bien sin el ratón. Bueno, y aquí vemos es un lienzo restaurado, se restauró en su día para la exposición de la Casa de Colón, y a la vez que está en la Academia de Dibujo de la Real Sociedad de Amigos del País, él también se está formando y está aprendiendo a modelar y a proyectar el volumen en otra academia, la municipal, que dirigía Rafael Bello O'Shanahan, que es uno de los pocos escultores de esta época. O sea, 1900, 1890, 1900, 1910, hasta que ya el modernismo incide y empiezan los primeros modernistas, artistas del Art Nouveau, a realizar su obra, es una década perdida, ¿no? Y es muy difícil encontrar información sustancial sobre ello. Aquí, finalmente, bueno, es un cuadro que conocemos, pero lo conocemos porque es de su maestro Nicolás Massieu y Falcón, y esta copia,
que a mí me parece mejor que el original, la hace su discípulo, Suárez León, ¿no? En el 84, 1884. Y por supuesto, ya pues todo es un pintor muy consumado. Vemos que la niña es un cuadro de inspiración Pompier, ¿no? Salido del Segundo Imperio francés, atrevidísimo para la época, claro. Y vemos que la chica está haciendo pompas de jabón y que él en esas pompas de jabón logra la transparencia, ¿no? La veladura, que es una de las grandes pruebas técnicas de la maestría pictórica. También en esta época es cuando él se interesa en pintar libremente a los personajes de su entorno rural y costero, ¿no? El Valle de Ginamar y el pueblo marinero de San Cristóbal, que hoy en día es como está la autopista y después hay 3 casitas, está totalmente aislado, ¿no? El pueblo de San Cristóbal tenía una entidad mucho más marcada en el siglo XIX, ¿no? Era el pueblo pesquero de toda la vega de San José, donde, que estaba cultivada, donde había agua y frondosidad. Y aquí vemos que él le fascinan los personajes populares, este niño pastor, ¿no? Sentado, mirando hacia el horizonte. Son apuntes realizados en su estudio a partir de pequeños dibujos muy naturales. Un pescador sentado sobre su cereto y con el sedal, también con la mirada perdida. El mundo del trabajador, de los que tienen una vida más dura, no los retratos de los señoritos y de las damas de la alta sociedad, a los cuales conocemos también en la tradición pictórica del XIX, ¿no? Esta es la época en que él decide hacer una especie de galería, iconografía de los personajes populares de Vegeta. Y este es un cuadro sensacional que se llama El hombre de la vela, un sacristán de la Catedral de Las Palmas, totalmente metido en sí mismo, porque Suárez León, siendo republicano, era muy católico. Las dos cosas son posibles, ¿eh? Lo uno es un sistema político que no tenemos en nuestro país, desafortunadamente, y lo otro es una convicción, porque él se va a dedicar a pintar estandartes para las procesiones de Semana Santa, o sea que tiene otra producción efímera que ha desaparecido. Yo creo que El hombre de la vela no deja lugar a dudas sobre la profundidad de su mirada, la sinceridad, el silencio y esa capacidad que tiene el gran arte realista, que Carlos reconoce pero no le gusta, que es trascender en el tiempo, ¿no? Como el aguador de Velázquez, como la joven esposa o la joven prometida de Vermeer. Sus cuadros nos aportan una visión valiosísima de los entornos de Vegeta y del sur de Las Palmas. Aquí vemos un pasadizo, yo no sé si desaparecido, en los entornos de la ermita de Colón, donde vemos, bueno, ese mundo característico canario, donde el canario hace un jardín, pone esto, lo otro, un tiesto, en una mañana clara y soleada. Es un cuadro realista, pero donde ya empieza a emerger el postimpresionismo, claramente visible en esta obra, cuando él ya ha conocido a Eliseo Meifrén, ¿no? Durante 1899 y 1901 está en Gran Canaria y también visita Tenerife Eliseo Meifrén, y lo digo porque en torno a él y a su especie de academia libre de pintura en San Cristóbal se va a nuclear una serie de importantes pintores, ¿no? Entre ellos Juan Botas y Ghirlanda, porque Pilar, el número no sé cuántos de la colección le corresponde a Juan Botas, ¿no? Que es un libro muy esperado y que nos ilustra la vida de otro pintor no tan conocido. Por supuesto, el joven Néstor, que se va a pintar con Meifrén, Tomás Gómez Bosch y otro personaje, Rafael Avellaneda. La obra, por tanto,
de Suárez León, como veremos su evolución en el libro, va a tener una parte netamente realista y otra mucho más libre, que cada vez se irá acercando más hacia un impresionismo expresivo, con un abocetamiento de las formas y no una precisión. Pero a partir de 1915, como digo, deja de pintar. Es un hombre circunscrito a una época. Y por supuesto, si aprendió a pintar con sus maestros, le debe a Meifrén haberse quitado ese yugo del realismo que fue tan determinante y haber sido más libre. He hablado 25 minutos, me va a dar un infarto y me voy a sentar entre ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Y darle paso a Pilar. Buenas noches. Voy a comenzar, igual que mi compañero Jonathan, dando las gracias, porque luego al final casi ni se oye, porque ya están todos cansados. En primer lugar, al director de la colección, Carlos Díaz Bertrana, por la confianza continuada que me ha demostrado a lo largo de los años. Desde el primer libro de Juan Botas Guirlanda, aquí está la portada. El siguiente libro dedicado a José Julio Rodríguez, que fue con la COVID que no se pudo presentar. Y el último, el de Maud Bonneau, que con este ya acabo mi trabajo dentro de la colección. Fíjense que al ver las tres imágenes parecen iguales, pero hay pequeños matices ya de cambios en esas cubiertas. El equipo de edición de los tres libros ha sido el mismo. El fotógrafo, Fernando Cova, el corrector de pruebas, Eliseo Izquierdo, y el diseñador, Paco Lozano. Pero si abren los libros verán que tienen diferencias, pequeñas diferencias, porque hay años entre ellos cuando se ejecutan y los artistas también son muy distintos. En siguiente lugar, quiero agradecer al TEA, al Tenerife Espacio de las Artes, al que fue director artístico, Gilberto González, que fue el que me ofreció la exposición de Mott y me ayudó a superar los inconvenientes que se fueron presentando, que fueron muchos. A Jerónimo Cabrera, el gerente del TEA, que me facilitó la autorización para el uso de las imágenes en este libro. Es decir, que muchas de las imágenes que aparecen en el libro eran propiedad del TEA y nos autorizó a utilizarlo. A la Casa Colón, que puso a mi disposición una imagen del brazo de Judith Emot y además lo restauró para la exposición. A la Fundación César Manrique, que colaboró en el proyecto, aunque la COVID interrumpió en su día la colaboración y que lo volví a retomar. Al pintor José Damaso, que me facilitó toda la documentación, las obras y todos los recuerdos que él conservaba de Mott, que eran muchos y muy entrañables. A todos los propietarios de las obras conservadas en colecciones particulares y a su hijo, Hugo Westerdal. A los fotógrafos Efraín Pintos y Manuel Vías, que han colaborado en este libro desinteresadamente con obras inéditas de Mott. A la Galería de Leandro Navarro, que ha intermediado para conseguir la autorización de un cuadro de Domínguez que homenajea los esmaltes de Mott. Al director y personal técnico del Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde se custodia el Fondo Westerdal, que me han facilitado en todo momento el acceso a sus fondos. Al personal técnico de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife, que siempre están abiertos a todas mis consultas. Y por último, quisiera recordar a Carlos Gaviño de Franchi, que fue una figura angular en el proyecto expositivo y que me transmitió todas sus vivencias con Mott. Maud Bonneau, como ya hemos adelantado, nace en Limoges
en 1921 y fallece en Madrid en 1991. Son solo 70 años, que hoy en día es muy poco, es una vida muy corta, pero les garantizo que fue muy intensa. Es un artista intelectual, cuenta con una producción literaria y también con una producción plástica. En la plástica básicamente tenemos los esmaltes, también hizo dibujos y algún objeto tridimensional. Y en la literaria publicó artículos en revistas, textos de conferencia, presentaciones, prefacios de catálogo, sobre artistas y sobre intelectuales, y además contamos con sus diarios. Es el mismo diario, pero uno en francés y otro en español. El mundo de los esmaltes, que es típico de Limoges, se inicia con Óscar Domínguez. Ellos dos van juntos a ver un taller en Limoges y aquello como que les atrajo y empezaron a hacer experimentos, más bien de una manera lúdica. Empezaron haciendo unas pequeñas, después de reventar muchísimos hornos, empezaron a hacer unas piezas muy pequeñitas y Mott hacía la parte técnica y más artesanal, mientras que Domínguez daba, digamos, la forma de sus obras a esos esmaltes. Pero Domínguez enseguida se cansa y es Mott la que empieza a desarrollar su producción, tanto miniaturas como joyas, hasta la década de los 70. Aquí vemos a Mott en el año 45, una bellísima foto de Isig, que actualmente está en el TEA. Y estas son las pequeñas piezas, he traído dos, y vean que recuerdan la obra de Domínguez. En la década de los 50 comienza a hacer exposiciones en Canarias y presenta sus pequeñas piezas y joyas que trae de París, invitada por Eduardo Westerdal. Continúa avanzando en el tiempo y a mediados de los 60 abandona la joyería y combina las piezas con hierro y esmalte. Este es un pequeño esmalte que, para darle más volumen, los inserta en unas placas de hierro. A mí personalmente me recuerda un poco las de Calcomanías de Domínguez, ¿no? Como una ciudad un poco fantasmal. Estas son joyas, un brazalete, o estas golondrinas haciendo juego con los pendientes. En estos años va a haber una transformación. Esas pequeñas piececitas que hemos ido viendo las organiza como si fuera un puzzle y construye cuadros que van paulatinamente evolucionando. Aquí tenemos un homenaje a Bizancio, que es uno de los primeros y que obtuvo un premio del Cabildo de Tenerife, que ha sido restaurado porque estaba en muy mal estado, y aquí vemos cómo ella comienza a insertar esas pequeñas piecitas. Pero pocos años después ya fusiona las joyas con los cuadros. Y este collar de dedos, que ahora está en la colección del TEA, que perteneció a su hijo, hay una fusión y es extrañamente un objeto surrealista. Y ya estas son de las últimas piezas. Aquí Mott se inspira en el mundo antiguo. Le gusta mucho el mundo antiguo, que conoce por sus viajes o su estancia en Londres y sus visitas al British Museum. Bien, pero no voy a darles una conferencia de Mott, solamente les voy a explicar algunos de los entresijos de una edición de libro. Bien, si ustedes ven la sobrecubierta que aparece ahí a la derecha, yo encontré esta foto en un archivo. Es una foto de un fotógrafo ya desaparecido, Jorge Perdomo, y tiene una cierta similitud. A mí la foto se me había quedado grabada y cuando, después de la exposición, una persona se puso en contacto para que viera una pieza que tenía,
me vino a la mente y por eso decidí elegir esa pieza para la cubierta. Creo que no te entiendo. Mi reloj. En fin. Bien. Siempre en todos los libros me gusta explicar cuál va a ser el proceso que voy a seguir, es decir, por qué voy a ir por un camino, voy a ir para otro. En esa presentación y en el caso de Mott, me centré en la técnica del esmalte, que no es una técnica muy habitual. Tradicionalmente estaba considerada, o todavía puede estarlo, como artesanía, pero los cambios que ha habido actualmente en la sociedad abren las puertas a que todos esos cambios, esos campos artísticos, esos cambios artísticos aparezcan como ya obras de arte. La exposición del TEA en 2022 determina que, pienso, a lo mejor Carlos no lo puede explicar, que Mott aparezca en la Biblioteca de Artistas Canarios. Esta es una imagen de la exposición. Al fondo están las piezas, digamos, más significativas de los años 70, más eróticas, y en esta especie de estrella ubicamos los objetos y las joyas. Una parte, digamos, que está siempre presente en los libros es el estudio crítico. Si en la exposición Mott se la vi, la planteé como un recorrido más existencial, es decir, su obra, Breton, Domínguez, Westerdal, los amigos y algunos artistas sobre los que escribió, ahora toca, dentro de estos esquemas del libro, un análisis crítico sobre toda su producción, toda la que se conoce, y establecer unas etapas y conexiones de su obra, basadas tanto en sus testimonios unas veces y otras visualizando piezas de su contexto. De las piezas que se reprodujeron en su día en el catálogo, se hizo una selección y se incorporaron nuevas piezas, como la de la Fundación Manrique o de propietarios particulares, e incluso algunas imágenes que no habían sido posible acceder a ellas, pero que yo las tenía en mi archivo. Una de mis piezas favoritas son las reinas bizantinas. Aquí tenemos una en azul y otra en rojo. Esos prominentes picos curvos que Mott afirmaba se había basado en obras de Mersenne, pero distintas miradas amplían este testimonio, como me sucedió con una amiga que, viendo el libro, se detuvo en las reinas y me comentó que en la Edad Media los médicos usaban unas máscaras con forma de pico y que en su interior había un preparado de unas 50 hierbas para protegerse del aire contaminado, o eso creían ellos. Por tanto, los libros, cualquier libro, y sobre todo si esos libros tienen imágenes, cada persona que lo ve, que lo recibe, puede aportar nuevas visualizaciones o nuevas ideas sobre la obra, es decir, que los testimonios del artista o de los críticos o bien la historia que cuentan puede ser interesante para unas personas o para otras, porque todos tenemos un bagaje personal que aflora con determinadas imágenes. En el libro número 80, dedicado a Carmen Cologan, escrito por Eliseo Izquierdo, se unificó la cronología y la antología de textos por primera vez. Hasta este momento se colocaba en apartados independientes. Me pareció una buena solución y en este libro aparece incorporada tanto los textos de Mott como los textos que escribieron sobre su obra. Además, como era mucha masa de textos, para que no fuera excesivamente monótona, procuré añadir un buen número de imágenes, muchas de ellas novedosas procedentes del archivo Westerdal. En las portadillas se utilizaron dos criterios. En las primeras se optó, y lo hizo el diseñador,
por una serie de macros, de piezas de pruebas que eran muy pequeñitas y que a lo mejor pasaban más desapercibidas. Y sobre todo se eligió aquellas que tenían más color. En el resto de las portadillas preferí recurrir a fotos hasta ahora inéditas realizadas por Sergio Acosta procedentes del montaje de la exposición de TEA, que aludían a los contenidos del libro. La documentación y la bibliografía se completó con documentos que no pudieron llegar en 2022 y con algunos escritos publicados con posterioridad. Por último, se optó por unos pies de fotos minúsculos, pero toda la información y los créditos de cada obra reproducida se localizan en el último apartado. En el colofón, que aquí lo tienen en pantalla, se estableció un guiño con el pasado surrealista de Mott y figura la fecha de su fallecimiento, el 13 de noviembre, aunque el libro salió creo que una semana antes. Es un libro que resume la vida de una mujer que vivió en Limoges, Londres, Poitiers, París, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Unos entornos geográficos que sirvieron de anclaje a una vida intensa, desde que conoció a André Breton, su vida posterior con Óscar Domínguez, su relación y matrimonio con Eduardo Westerdal, el nacimiento de su único hijo, Hugo, así como las numerosísimas relaciones y amistades, pero para mí todavía su gran encanto es que sigue siendo un personaje enigmático. Quizás el tiempo nos desvele ese enigma. Muchas gracias. ¿Si alguien quiere hacer alguna pregunta? Pilar, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu disertación sobre Maud Bonnet. Te quería preguntar, porque lo mismo fui yo que no lo cogí, pero me gustaría saber en qué momento se da el punto de inflexión en el que Maud pasa del surrealismo a otra cosa, no sé cómo... Yo creo que fue dual, o sea que nunca, unos días podía ser surrealista, pero por otra parte también era cartesiana, era muy organizada y demás, o sea que yo creo que estaba en las dos vertientes a la vez. Nada. Hombre, ahora lo que tienen que hacer es leerse el libro. Esto es una invitación a la lectura. Sí, leerse un libro. Qué bueno que ya la vaca es un objeto de coleccionista, porque estaba con un pintor conocido, no voy a decir su nombre por si acaso no quiero que se sepa, pero cambió el número 1, el de Luján, que es inconseguible, por un cuadro el otro día, porque le faltaba el número 1 para llegar al 50 y tanto. A mí me falta un número, el de César Manrique. El de César Manrique. No he podido. O sea que deberían también plantearse aquellos libros que ya estén agotados, hacer una segunda edición corregida y aumentada. Las reediciones es una especie de asignatura pendiente. No, que va, pero si todavía hay mucho, bueno, si todavía hay mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que las reediciones son una asignatura pendiente del gobierno de Canarias, ¿no? Y su encomienda del libro, porque hay cosas muy interesantes, como el número 1 de Luján, ¿no? O el número 1 de la historia cultural del arte, que en un momento tú no eras viceconsejero, no tuve nada que ver con Carlos Díaz, pero en un momento de euforia institucional se regaló todo y se quedó coja la colección. Bienvenida a la euforia institucional, pero el número 1 desapareció.
todas maneras es un banco de datos. Pero hay muchos más, hay muchos otros volúmenes no relacionados con esta colección, sí que están faltos de revisiones. Y posiblemente hay mucha parte de las ediciones del gobierno que necesiten ser revisadas también en la actualidad, como casi todo. Por eso esta colección ha ido adaptándose a los tiempos, con tranquilidad, con sosiego, sin grandes estragos, y eso me parece interesantísimo de la colección. Yo creo que me han oído yo perfectamente, ¿eh? Yo creo que sí. Y pronto va a llegar el número 100, ¿no, Carlos? Pronto. 18, está saliendo 5 al año, vamos por el 82 al año. Pues sí, Lo próximo que salen es el de Concha Jerez, que sale talla diferente, que lo hace Fernando Castro Flores, el de Julio Blanca, lo hizo Carlos Eduardo Pinto, y el otro es el de Liatavío. Son los 3 próximos previstos que salen hasta fin de año. Desde el próximo año hay uno que está pendiente, que es del amigo, cuando tenga tiempo, de Georgiana Houghton, pero creo que casi con seguridad no lo va a hacer el próximo año. No, sí lo voy a hacer para antes de que tú inicies la feliz etapa de tu vida, oyendo las campanas de Tegueste. De todas formas, para que lo sepan, también están colgados en versión digital en la biblioteca. Las 2 bibliotecas pueden consultar desde el número casi 70 hacia adelante, o 60 y tanto, se puede consultar en digital. Pues no lo sabía. Edito Canarias, sí. Pues nada, pues si no hay más preguntas, nos vamos todos. Muchas gracias, buenas noches.